Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos a aplicar criterios de normalización en las bases de datos que vamos diseñando. Empecemos con el concepto. Principalmente la normalización se hace para evitar dos puntos. El primero, para evitar repeticiones en los datos y también para evitar inconsistencias, lo cual garantiza una base de datos libre de anomalías y también nos permite obtener un resultado más robusto y más flexible. El proceso de normalización de base de datos sigue una serie de pasos ya establecidos y ya definidos. Nosotros principalmente en el curso aplicaremos tres formas normales, desde la primera hasta la tercera. Cabe señalar que existen más formas normales que se pueden aplicar, pero las buenas prácticas y la teoría sugieren llegar por lo menos a la tercera forma normal. Muy bien, para poder entender de una manera práctica el concepto de normalización, trabajaremos con un ejemplo. El ejemplo está detallado aquí en la diapositiva y vamos a explicarlo y a revisarlo de forma detallada para poder entenderlo mejor. Se trata de una tabla que contiene proyectos. Tenemos el número del proyecto, tenemos el nombre del proyecto, tenemos el código y el nombre de la profesión o de la carrera profesional a la cual pertenece el proyecto y también tenemos la fecha de creación de la carrera. En este caso, todo lo que estoy marcando en color azul vendrían a ser datos de los proyectos y su respectiva carrera. Por el lado izquierdo nosotros tenemos a los asesores. Sobre los asesores se desea almacenar o ya se está almacenando el DNI, los nombres, apellido paterno y apellido materno. Esta tabla sugiere que un determinado asesor va a poder evaluar, va a poder apoyar a un conjunto de proyectos ya definidos. En este caso nos indica que el asesor Raúl Casas tiene a su cargo estos tres proyectos: el de Perú Bank, el de Sportame y el de Game Store. La cantidad de horas que va a dedicar cada asesor al proyecto está especificada dentro de la última columna, aquí. Ahora, si nosotros analizamos un poco más al detalle los datos, vamos a poder apreciar que los proyectos podrían tener más de un asesor. Por ejemplo, en el caso de Game Store, tiene como asesor a Raúl Casas y también tiene a María Casas como asesor. Pero sin embargo, las horas de asesoría podrían ser diferentes. Si nosotros nos trasladamos hasta la última columna, ahí vamos a poder apreciar que tenemos 5 horas para Game Store de parte del asesor Raúl Casas y tenemos un total de 8 horas para el proyecto Game Store de María Casas. Entonces, esto es una data tabulada, es una data que se asemeja mucho, se parece a una hoja de Excel. En ocasiones nosotros cuando diseñamos bases de datos vamos a tener hojas similares, un conjunto de datos que nos va a servir de punto de inicio para poder crear nuestro diseño de base de datos. En este tipo de formatos podemos empezar a aplicar criterios de normalización para ir creando tablas y también para poder aplicar afinamiento o una mejora a nuestro diseño ya elaborado. Veamos. Una vez que hemos entendido el caso, vamos a aplicar la primera forma normal. Lo que exige la primera forma normal, en primer lugar, es que cada intersección de una fila con una columna tenga un solo dato, solamente uno. Eso lo hemos especificado en la siguiente diapositiva. El paso 1, tal como les indiqué hace un momento, cada intersección de una fila y columna debe contener un solo valor. A diferencia del formato anterior, lo único que se ha hecho aquí es completar los nombres de los asesores. Anteriormente estaba agrupado y ahora lo tenemos detallado. ¿Ok? Evidentemente hay repeticiones. Recordemos el concepto del principio. El objetivo o uno de los objetivos de la normalización es evitar repeticiones, es evitar redundancia en los datos. Continuemos. Una vez que nosotros ya tenemos definidos todos los registros, ¿ok?, y cada intersección de fila y columna tiene un solo dato, pasamos a la siguiente etapa, que vendría a ser ubicar una llave primaria.
Recordando los tutoriales y las clases anteriores, nosotros hemos detectado que la llave primaria es un atributo que no se repite. La llave primaria es un atributo que no permite valores nulos y que nos va a permitir identificar a cada uno de los datos que componen una entidad. En este caso, a primera impresión, voy a tratar de ubicar una llave primaria simple. Si en caso no puedo encontrar una llave primaria simple, voy a empezar a buscar una llave primaria compuesta. Observemos. El DNI del asesor no podría ser una llave primaria, porque tiene valores repetidos. Lo mismo nos sucede con los datos personales. Por otro lado, el número del equipo también tiene valores repetidos. Por ejemplo, por aquí tengo a Perubank 140 y también lo tengo aquí en la parte final. Entonces, hasta el momento no detectamos una llave simple. Lo mismo sucede con los demás atributos. El nombre del equipo también se repite, el código de la carrera también se repite y también tenemos repetido los nombres de las carreras, incluyendo la fecha de creación de la carrera y también las horas de asesoría que tenemos. Por lo tanto, no podemos encontrar una llave primaria simple a primera vista. Lo que podemos hacer ahora es tratar de ubicar una llave primaria compuesta. Observemos. Si nosotros analizamos con calma el formato que tenemos en pantalla, vamos a poder notar que si formamos una llave compuesta entre el DNI del asesor y el número del equipo, vamos a encontrar valores únicos. Es decir, si yo formo una llave compuesta entre el DNI del asesor y el número del equipo, voy a obtener valores únicos, lo cual calificaría perfectamente para una llave primaria. Por ejemplo, si nosotros juntamos el DNI de Raúl Casas junto con el número del equipo Game Store, vamos a poder apreciar que ambos datos combinados no se repiten. Lo mismo va a suceder con los demás proyectos y los demás asesores. La combinación del DNI con el número del equipo va a producir un dato único. Por lo tanto, calificaría perfectamente como una llave primaria compuesta. Además, si utilizamos la lógica, no es muy correcto o no sería muy común, en este caso, que un DNI con un número de proyectos se repitan. Porque en caso se repite, estaríamos indicando de que un asesor puede asesorar 2 veces al mismo equipo, ¿no? Entonces no tendría eso mucho sentido. Aquí formamos una llave compuesta y lo vamos a mostrar en otro color para poder identificarlo mejor. Ya tenemos una llave compuesta formada. El siguiente paso que viene para lograr la primera forma normal, recordemos, todo este proceso que estoy haciendo es para obtener la primera forma normal. El siguiente paso viene a ser identificar las dependencias parciales y transitivas. A ver, ¿qué es una dependencia parcial y qué es una dependencia transitiva? Observemos. Hace un momento habíamos detectado la llave primaria de nuestro formato, ¿no? Todavía no le podemos llamar tabla porque aún no tiene un nombre, pero hemos identificado una llave primaria, ¿ok? A ver. La llave primaria nos permite identificar a cada dato que se va a guardar dentro de nuestra tabla. Eso es el propósito que tiene una llave primaria. Si nosotros tenemos como llave primaria compuesta al DNI y al número del equipo, gracias a esos 2 valores combinados, voy a poder identificar a los demás datos. Tanto al nombre del asesor, el apellido paterno, el apellido materno y los demás datos que tenemos hacia la derecha. Lo que acabo de decir está señalado en color naranja en la parte inferior de la diapositiva. A través de esta llave primaria compuesta voy a poder identificar a los demás datos. Ya. Muy bien. ¿Qué viene a ser la dependencia parcial? La dependencia parcial indica lo siguiente. Cuando un atributo depende parcialmente de una llave primaria. Depende parcialmente de parte de una llave primaria. Veamos, para poder entenderlo mejor. En este caso, si nosotros tenemos el nombre del asesor, el apellido paterno del asesor y el apellido materno del asesor, para poder conocer estos datos no necesito el número del equipo.
Solamente necesito el DNI del asesor. Si yo tengo el DNI del asesor, puedo conocer su nombre y puedo conocer sus apellidos. En este caso, existe una dependencia transitiva, porque nombre, apellido paterno y materno no depende de toda la llave primaria. Recordemos que la llave primaria es la combinación del DNI con el número del proyecto o el número del equipo. En este caso, nombre, apellido paterno y materno solo depende del DNI del asesor. Teniendo en cuenta eso, estamos descubriendo una dependencia parcial, ¿ok? Porque estos tres datos o estos tres atributos dependen directamente del DNI del asesor. Lo mismo sucede con algunos datos adicionales del equipo de trabajo. Por ejemplo, lo he marcado aquí en color verde, en la parte superior, ¿no? Si nosotros queremos saber el nombre del equipo, nos basta simplemente buscar su número y ya lo podemos conocer. Lo mismo sucede con los demás datos. Por ejemplo, si yo ya tengo el número del equipo, ¿okay? Podría saber a qué carrera pertenecen y podría saber cuál es el código de esa carrera. A esto se le conoce como una dependencia parcial. Una dependencia parcial, resumiendo, vendría a ser cuando un atributo depende de parte de la llave primaria, que en este caso es una llave primaria compuesta. Muy bien. Ahora, ya hemos identificado lo que es las dependencias parciales. El siguiente paso es conocer a qué se refiere una dependencia transitiva. Vamos a apoyarnos con la diapositiva. En la parte inferior, en color morado, he indicado una dependencia transitiva. ¿Qué viene a ser en teoría o en concepto una dependencia transitiva? Muy sencillo. Es cuando un atributo depende de otro atributo que no pertenece a la llave primaria. ¿Ok? Eso es una dependencia transitiva. Observemos. En este caso, si nosotros tenemos el nombre de la carrera, si yo quiero conocer el nombre de la carrera, tranquilamente puedo hacerlo mediante el código de la carrera. Y lo mismo sucede con la fecha de creación. Si yo quiero saber la fecha de creación de la carrera, simplemente necesito conocer cuál es el código de la carrera. A esto se le conoce como dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque estos dos atributos dependen de otro atributo. En el caso de la dependencia parcial, los atributos no dependen de un atributo, sino dependen de parte de la llave primaria. Esa es la diferencia y el concepto de dependencia transitiva y dependencia parcial. Muy bien, hasta aquí nosotros hemos terminado lo que exige la primera forma normal. Primero nos exige que tengamos un solo dato en una intersección de fila y columna. Segundo paso es identificar la llave primaria. Y tercer paso es ubicar las dependencias parciales y las dependencias transitivas. Hasta aquí hemos terminado la primera forma normal. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima.